Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HR Creativos. El día de hoy tenemos una review muy especial. Vamos a hacer el unboxing del Micro Color Panel para DaVinci Resolve. Y adicionalmente vamos a hacer una review de primeras impresiones respecto a este Micro Color Panel. Quiero darle las gracias a Intec TV, que ha hecho posible que hoy tenga este panel en mis manos. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con el unboxing del Micro Color Panel. Espero que aprendas algo nuevo y si estás interesado en adquirir el Micro Color Panel puedas despejar algunas dudas. Posterior a este video vamos a tener un tutorial completo del uso del Micro Color Panel. Si tienes alguna duda puntual respecto a este, déjamelo en los comentarios para que en el próximo video la podamos despejar. Lo primero que quiero que vean es que viene en una caja muy bien construida, realmente se siente muy sólida y eso desde ya habla muy bien de Blackmagic Design y del panel que nos han entregado. Este panel, como pueden ver, viene con una película externa, un plástico, y vamos a destaparlo en este momento. Aquí tengo un cúter y vamos a abrir esto acá y voy a abrirlo también desde este costado. Perfecto. Una vez ya podemos retirar esta película de seguridad de este plástico, vamos a abrir ahora sí el Micro Color Panel por primera vez. Una vez abierta la caja, lo primero con lo que nos encontramos es con una guía para inicio rápido, un Quick Start Guide. Mencionarles, y como lo menciona acá, que el Micro Color Panel se va a cargar y también puede utilizarse mediante USB-C. También tenemos disponible la conexión por Bluetooth. Yo sé que no quieren ver este documento, sino lo que quieren ver es lo que tenemos acá. Entonces lo voy a hacer acá a un lado. Además de tener una caja muy robusta, también viene muy bien empaquetado y protegido con icopor. Voy a levantar esta película y acá lo tenemos. Este es nuestro Micro Color Panel. Podemos ver rápidamente que tenemos acceso a un cable USB de 2 puntas tipo C. Quiero mencionarles esta ranura que tenemos en la parte superior. Lo que nos va a permitir es colocar directamente acá un iPad y poder utilizar el Micro Color Panel desde cualquier lugar. Con el iPad y el Micro Color Panel tenemos la estación de talonaje más portable del mundo. Voy a sacarlo un momento con mucho cuidado. Voy a hacer con mucho cuidado este primer unboxing. Veamos, no tiene una sola huella, no tiene polvo, absolutamente nada. Está perfecto. Me encanta, es muy bello. Acá lo tenemos. Una vez lo sacamos de su caja, tenemos un par de documentos más adicionales, una invitación para descargar DaVinci Resolve en su versión gratuita, un sticker de Blackmagic Design y un documento de bienvenida, un agradecimiento por adquirir el equipo, y también nos incluye un QR con el cual podemos descargar directamente el manual de instrucciones. Es importante recordar que este Micro Color Panel no incluye la licencia de DaVinci Resolve Studio. Y poco más, vamos a hacer a un lado la caja. Antes de conectarlo al sistema y hacer un par de pruebas, quiero contarles mis primeras impresiones respecto a su construcción, el material. Realmente está muy bien construido, da una muy buena impresión. Este Micro Color Panel, aunque no está hecho en metal, es un material plástico. Es un material plástico muy bien elaborado, realmente tiene unos acabados muy buenos. La bandeja para colocar el iPad está muy bien. Acá tenemos simplemente un puerto de conexión USB-C y un botón para hacer el emparejamiento con Bluetooth. Por la parte inferior tenemos un número de serie, tenemos información respecto a certificados que cumple el Micro Color Panel de DaVinci Resolve, y podemos ver que tiene 2 gomas para que repose con mayor seguridad en cualquier superficie. Este Micro Color Panel es muy liviano, es compacto y claramente su diseño está pensado para aquellos que quieren tener una estación de color grading o de talonaje portátil. Vamos a hacer un recorrido rápido a través de las diferentes opciones que tiene. Nuevamente, como les mencionaba, no lo he conectado aún al sistema, pero quiero hacer este recorrido. Entonces, esta primera línea de botones que tenemos acá son los denominados Control Knobs y son perillas que nos permite
controlar funciones y graduar diferentes ajustes en la página de color. También puedo percibir en esta primera impresión que ellos tienen también un botón, tienen una opción quizá para restablecer el ajuste. Tenemos acá el GLIF, Gamma, Gain, contraste, el pivote de este contraste, el Mid Detail que nos permite aumentar el detalle en estas zonas de alto contraste para generar una percepción de mayor detalle, el Color Boost que nos permite hacer ese ajuste o ese aumento de saturación pero de manera más natural, un control de sombras, un control de altas luces, saturación, hue y Luma Mix. En la botonera izquierda tenemos un botón de autocolor para hacer ese ajuste automático que en algunos casos puede ser útil, ¿de acuerdo? Tenemos un botón de offset, nos va a permitir convertir esta rueda en offset y estas dos ruedas en tinte y en temperatura. Tenemos la opción de copiar y pegar, imagino que ellas van a ser útiles para copiar y pegar nodos o quizá incluso copiar y pegar gradaciones, pero imagino que solamente es con nodos. Tenemos undo y ruedo para avanzar o deshacer pasos que hayamos realizado, delete para eliminar nodos y reset para restablecer un nodo o posiblemente restablecer todo el grado de ese clip. Tenemos bypass para pausar temporalmente o deshabilitar los ajustes de color y ver quizá un antes y después, y disable que probablemente hace lo mismo pero a nivel de el nodo seleccionado. Tenemos un botón de user que nos permite hacer algunos ajustes de usuario personalizado y el botón de loop que nos va a permitir que el clip actual se reproduzca en bucle y que no continúe con el siguiente. Estas dos teclas que tenemos acá son los shift, el shift up y el shift down, y nos van a permitir habilitar más opciones en todo el panel. En la botonera derecha tenemos el preview style y el next style que nos va a permitir intercambiar entre las styles o las capturas que hayamos hecho, esto para hacer color match, para poder hacer comparaciones y todo el tema de el estilo, aprovechar toda la información que carga el estilo, ya que esta lleva todo el árbol o la gradación que hayamos realizado en un clip previo y lo podemos también utilizar en un nuevo clip. Tenemos el pre y el next keyframe que nos van a permitir trabajar con los keyframes en la página de color. Recordemos que estos keyframes están ubicados, a revisarlo rápidamente en pantalla, están ubicados acá en esta parte de acá, y tenemos el panel o la herramienta de keyframes que nos va a permitir hacer cambios de color que se modifican a través del tiempo, a través del desarrollo o reproducción del clip actual. Regresando nuevamente a nuestro panel, tenemos el pre y el next node, nos va a permitir intercambiar entre los nodos que estamos ajustando, el pre y el next frame que nos va a permitir avanzar o retroceder frame a frame en la imagen, y el pre y next clip que nos va a permitir cambiar entre los diferentes clips a los cuales estamos haciendo color grading y poder hacer un trabajo mucho más ágil. Tenemos acá los controles de desplazamiento clásicos, reproducir adelante, reproducir atrás y detener la reproducción. Tenemos una botonera adicional, podría decirse que en la parte central del panel, esta botonera de acá, que nos va a permitir el primero de ellos poder reproducir o mostrar un estilo. Seguramente para utilizar, voy a pasar un momento a DaVinci Resolve, para utilizar esta opción de acá, denominada Image Wipe, y poder mostrar, por ejemplo, voy a regresar acá un clip, creo un estilo y podemos mostrarlo u ocultarlo de este modo. Tenemos la opción para grabar un estilo actual con la configuración actual que se haya hecho o el color grading que se esté haciendo actualmente. Habilitar o deshabilitar la opción de highlight para destacar ventanas o herramientas que estemos utilizando en la página de color. La opción de viewer que seguramente nos va a permitir utilizar un visualizador en pantalla completa o volver a mostrar la interfaz de la página de color. Este botón de cursor nos va a permitir controlar el cursor a través del microcolor panel. Tenemos esta opción de select que en este instante no estoy completamente seguro de qué hace. Como les digo, es mi primera impresión, pero vamos a revisar en un momento para que nos funcione. Podemos restablecer lo que hagamos con Leaf, restablecer Gamma, que es esta trackball central, o restablecer Gain, que sería este de acá. Y tres botones que nos falta mencionar: el de agregar un nodo nuevo, agregar una ventana y agregar un keyframe. Hasta este momento habríamos mencionado cada uno de los botones y las teclas, estos nuts del microcolor panel, y solo nos resta hacer mención a los trackballs, que son muy suaves.
realmente me gusta la sensación que tenemos al tacto. Son súper suaves y imagino que serán muy precisos. Cada uno de ellos consta de dos partes, una bola o un trackball central, estas bolas de acá, y tenemos en la parte externa de cada una de ellas un anillo que nos va a permitir controlar, imagino que las ruedas maestras de cada uno de los ajustes de nuestras ruedas primarias. Y por último tenemos acá en la parte inferior el logo de Blackmagic Design. Una vez hemos revisado, vamos a proceder a conectar el microcolor panel a mi computador. Entonces voy a desconectar, a quitarle acá esta liga que trae y vamos a conectar el microcolor panel a nuestro equipo. Nos aseguramos que quede muy bien conectado. Voy a proceder a conectarlo a mi computadora y como pueden verlo, muchachos, de manera prácticamente instantánea acabo de conectar el microcolor panel y ya lo ha reconocido el DaVinci Control Panel Setup. Tengo una serie de clips muy sencillos en mi línea de tiempo y antes de hacer un etalonaje completo, quiero probar todas y cada una de las teclas que tenemos acá y ver de manera general las opciones que podemos observar acá. Puede que algunos de ustedes, una vez conectado el microcolor panel a su equipo, les llegue una notificación como esta, Software Update. Es importante que para que puedan usar de manera adecuada el microcolor panel, lo mantengan actualizado, al igual que cualquier otra superficie de control que tengan, ya que a medida que DaVinci Resolve se actualiza, necesitamos que esta superficie de control sea 100% compatible con las nuevas funciones. Es por eso que en este momento voy a proceder a hacer la actualización del microcolor panel. Vamos a darle clic en este botón denominado Update y la actualización ha comenzado. Directamente acá nos dice que no vayamos a desconectar el microcolor panel por ningún motivo durante la actualización. Ha finalizado, en este momento ya nos dice que la actualización se ha completado y que el microcolor panel ya está listo para su uso. Vamos a darle en Done. Antes de continuar, recuerda que si quieres acceder a este microcolor panel y adquirirlo para ti o para tu empresa, tienes toda la información de contacto de Intec TV en la descripción del video. Con ellos puedes adquirir de una manera muy fácil y rápida este y otros productos de Blackmagic Design, incluyendo la licencia de DaVinci Resolve Studio a un precio imbatible con el código de descuento que te dejo en la descripción. Continuamos. Una vez hemos finalizado con esta actualización que nos ha solicitado el microcolor panel, para un correcto uso vamos ahora sí a probar cada una de las opciones que tenemos en el microcolor panel. Recuerden que esta es una review de primeras impresiones. Voy a comenzar por acá y vamos a ir revisando cada una de las opciones que tenemos acá. Veamos las primeras opciones que tenemos acá. Controles de reproducción. Adelante detenemos el video, atrás detenemos el video. También podemos presionarlo varias veces para poder acelerar la reproducción. Aquí va normal, por 2, por 4, por 8, por 16, por 32, hasta por 64. Ahora acá tenemos la opción para pasar al siguiente clip y al anterior, al siguiente, anterior. Es muy fácil y muy rápido el acceso que tenemos a los controles de reproducción previo y Netscape. También podemos avanzar o reproducir un frame a la vez. De esta manera podemos ver si un ajuste secundario, por ejemplo, está haciendo el trabajo que queremos exactamente y que no tenga de pronto algún artefacto o esté mal ubicado. Una vez hemos revisado Preview Frame y Next Frame, podemos ver acá Preview Node y Next Node, pero en este caso tenemos únicamente un nodo. Podemos agregar nuevos nodos con el botón agregar nodo. Y ahora sí podemos Preview Node, Next Node y empezar, por ejemplo, en uno de los nodos a trabajar. Fíjense acá como estoy trabajando con mi Leaf, ¿de acuerdo? Ahora voy a trabajar, por ejemplo, con mi Game. Voy a restarle un poquito de luz acá, le voy a dar una tonalidad un poquitico más naranja y al Leaf le voy a dar una tonalidad más cian, algo así. Si quiero ver el antes y el después, bypass. Antes, después, ¿vale? Vamos a seguir en orden. Tenemos acá el Preview Keyframe y Next Keyframe. Estos dos serían útiles si tuviese en este caso keyframes. Entonces voy a agregar un keyframe en este punto. Veamos, aquí se acaba de agregar. Voy a avanzar un poco y por acá voy a agregar un nuevo keyframe de color. Entonces acá voy a hacer un ajuste fuerte acá hacia un lado y veamos cómo antes está así y a medida que avanza el ajuste se vuelve más evidente. Si
quiero saltar de un keyframe al otro, sencillamente le doy acá y voy de un keyframe al otro. Por último, tenemos acá arriba el tema de los styles. También saltar a un preview o a un next. Lo que voy a hacer es crear acá un style nuevo. Voy a hacer un ajuste acá, así verdoso, creo un nuevo style. Voy por acá, creo otro nuevo style. Y ahora puedo darle play styles y voy cambiando entre los diferentes styles que tengo con estos dos botones. Perfecto. Seguimos. Vamos a revisar ahora la botonera de la parte izquierda. Entonces tenemos acá el Shift Up y el Shift Down. Fíjense que cada vez que presiono un Shift podemos ver que el color de la luz o del retroiluminado cambia a color verde. Voy a apagar acá el Play Style y no vamos a revisar a fondo en este video las funciones que nos permiten los Shift, pero mencionarles rápidamente que cuando yo le dé Shift Up, seguramente muchas de las funciones de los botones nos habilitan más funciones, ¿de acuerdo? Lo mismo con el Shift. Ahora tenemos acá User, que nos va a permitir, no sé si ya lo permite, pero nos va a permitir configurar funciones predeterminadas por el usuario, ¿de acuerdo? Este loop simplemente lo que nos permite es habilitar o deshabilitar acá el loop, este de acá, para que el clip se reproduzca en bucle o siga la reproducción en los otros clips. Bypass Color nos permite ver la versión original y la versión con el color que hayamos realizado. Este Disable habilita o deshabilita únicamente el nodo que está actualmente seleccionado. Veámoslo acá. Esto, todo el color grading, este botón de acá hace lo mismo que este botón de acá y este de acá hace el deshabilitado del nodo actualmente seleccionado. Si voy al siguiente nodo, fíjense que está en blanco y si regreso al nodo deshabilitado se ve en rojo. ¿De acuerdo? Ahora tenemos el delete que nos va a permitir eliminar, por ejemplo, el nodo actualmente seleccionado y reset que nos va a permitir restablecer los ajustes que se hayan hecho en el nodo que está seleccionado. Tenemos undo y redo que nos va a permitir deshacer el cambio, el último cambio que hayamos hecho o rehacerlo nuevamente. Acá tenemos copy, con el cual podemos copiar los ajustes del nodo actual. Regresamos y le damos paste y lo acabamos de duplicar. En este caso he aplicado ese rosa 2 veces. Tenemos este botón de autocolor que lo que hace es hacer un autograde. Es este botón de acá, este mismo de acá, para tratar de llevar la imagen a un punto base. Bueno, ¿de acuerdo? Vamos a revisarlo, por ejemplo, con otro clic. Por ejemplo, con este. No, perdón. Quiero probar con este de acá. Entonces, si le doy autocolor, vamos a ver lo que nos hace. Fíjense, antes, después, antes, después. Aquí le ha agregado un poco de saturación. Quizá le ha cambiado un poquitico el balance de blancos. ¿De acuerdo? Pero algo que deben tener muy en cuenta en autocolor, que es esto mismo que tenemos acá, es que este ajuste de color automático no nos permite ver qué ha hecho. Es algo que hace DaVinci Resolve, digamos, tras bambalinas, pero no es que haya ajustado alguna de las herramientas, no es que nos permita, por ejemplo, ver que movió las ruedas cromáticas o que cambió el contraste y veamos un valor acá. No. Este autocolor sencillamente hace un ajuste, pero no podemos ver qué hizo o qué no hizo. Y este offset lo que nos va a permitir, cuando yo lo habilite, fíjense, se coloca de color verde, es que ahora esta rueda de acá controla el offset, este de acá, y esta rueda de acá controla la temperatura y esta el tinte. Lo apagamos y ahora vamos a revisar la botonera de los knobs que tenemos en el microcolor panel. Voy a pasar a otro clip, vamos a trabajar por ejemplo con esta guacamaya y vamos a ver la primera de ellas. El Gel Lift me va a permitir controlar la luz de las sombras, ¿de acuerdo? Entonces vamos, para que lo vean de una manera mucho más clara, vamos a traer acá los scopes y fíjense, cuando yo muevo esto, lo que pasa, está trabajando principalmente con las sombras, aunque pues puede o está afectando a sombras y un poco de altas luces. Entonces fíjense lo que logramos acá. Voy a apagar esta galería y logramos con la siguiente o con el siguiente botón, el G-Gamma, entonces ajustamos todo el tema de los tonos medios de la imagen y con G-Gain vamos a ajustar las altas luces. Esto de acá, ¿de acuerdo? Contraste, vamos a estar ajustando el punto más alto de altas luces y el punto más bajo de sombras, ¿de acuerdo? Y con el siguiente ajustamos el punto de gris medio, desde qué punto está partiendo ese contraste. Entonces ajustamos el pivote, que es este de acá, para hacer que la imagen se vea más o menos oscura a partir de este punto de pivote, ¿de acuerdo? Tenemos el Mid Detail, que nos va a permitir hacer que la imagen se vea mucho más contrastada
mucho más, fíjense, que hace Big Detail. Acá lo estoy restando, entonces crea como una bruma muy similar a lo que hace un filtro de Black Mist. Y si por el contrario lo aumento, fíjense cómo vemos ahora como si estuviese más detallada la imagen. Tenemos el Color Boost, que lo que nos hace es permitir saturar la imagen pero de una manera mucho más natural, o por el contrario restarle saturación, como lo que acabo de hacer. Shadows, que nos va a permitir controlar las sombras, es este mismo ajuste que tenemos acá en esta parte inferior, Shadows. Y Highlights, este de acá. Saturación, la misma saturación de acá, diferente a Color Boost, que no hace esa saturación tan natural, sino que satura todos los colores por igual o los desatura por igual. Hue hace lo mismo que este Hue que tenemos acá, que lo que nos hace es cambiar toda la rueda cromática, ¿cierto? De todos los colores que están actualmente seleccionados. En este momento está toda la imagen. O si tuviésemos una ventana seleccionando un color, pues podríamos modificar únicamente ese color. Entonces acá le hemos cambiado el color de la guacamaya. Y por último, Luma Mix, que podemos restarlo, por ejemplo, en su totalidad para cuando estamos haciendo un balance de blancos con las barras cromáticas, poder hacerlo de una manera mucho más controlada. Me restan los botones de la parte central, no los he mencionado uno a uno, entonces nuevamente vamos a revisar qué es lo que tenemos acá. Este primero de acá nos permite hacer una reproducción del estilo, o sea, hacer este wipe de los estilos, las capturas, para comparar el antes y el después. Tenemos este wipe style, que con la rueda, con la tercera rueda, lo que me va a permitir es mover el punto de control del wipe style, o sea, de qué parte estamos viendo de la imagen actual, qué parte estamos viendo de esta captura. Grab Style lo que nos va a permitir es grabar nuevas capturas. Fíjense, he grabado nuevas capturas. Tenemos aquí el Highlight, que esto es muy útil, sobre todo, por ejemplo, si tenemos una ventana. Yo voy a crear un nuevo nodo y aquí le voy a agregar una ventana circular. Entonces, cuando prendo Highlight, fíjense lo que podemos hacer. Podemos ver qué áreas de la imagen están siendo afectadas por la ventana y qué áreas no. Con Viewer podemos poner esto en pantalla completa y trabajar con lo que tenemos actualmente. Cursor lo que me va a permitir es controlar la posición en el visualizador de esto. Tener una pequeña cruz en el visualizador, y esto me sirve con la opción de Qualifier. Si quisiera seleccionar, por ejemplo, este tono azul de la guacamaya o el rojo, voy a seleccionar el rojo, me posiciono directamente sobre el color rojo. Cuando digo me posiciono, fíjense, lo que tengo es este cursor de acá, que muevo acá con la tercera trackball, y una vez estoy sobre el color rojo voy a darle en Select y selecciono esa gama de colores. Y tenemos acá el Reset Leaf Gamma Engage. Entonces esto sí ya lo que nos va a permitir es que si yo, por ejemplo, hago acá un ajuste y no me gustó, hago Reset y restablezco, por ejemplo, este clip. Este clip quiero agregarle quizá acá un poquitico más de contraste, algo así. Y si no me gustó lo que hizo, pues lo restablezco. ¿De acuerdo? Por último, estos tres de acá que había mencionado hace un ratito, entonces agregamos nuevos nodos, agregamos con una ventana circular, por ejemplo, con uno de estos, ¿va? Fíjense, un shift, la movemos, cambio su forma, aquí le doy más suavidad. Y con el último agregamos keyframes, ¿vale, muchachos? Ya hemos pasado por toda la botonera y la verdad estoy muy emocionado por empezar a utilizarla ahora sí en un flujo de trabajo bien estructurado y podérselos enseñar. Creo que este video ya está algo largo, pero espero que hayan podido aprender algo, hayan disfrutado tanto como lo he disfrutado yo el poder hacer el unboxing del Microcolor Panel y mostrárselos por primera vez. Y bueno, muchachos, eso sería todo por el video tutorial de hoy. Déjenme por favor en los comentarios qué opinan respecto a este Microcolor Panel, el unboxing que hemos realizado, si les ha gustado, si no les ha gustado, qué mejorarían respecto a la manera en la cual he realizado este unboxing, ya que es mi idea poder hacer futuros unboxing de otros elementos y poder compartir con ustedes mis impresiones respecto a estos y poder enseñarles algo. La idea es que siempre se lleven de uno de estos videos un nuevo aprendizaje. Si les gustó el video, por favor compártanlo con sus amigos
amigos, compártanlo y permitan que este contenido educativo llegue a todos. Gracias nuevamente a Intec TV por hacer posible que hoy tenga en mis manos este micro color panel. Si estás interesado en adquirir un micro color panel, te voy a dejar la información de Intec TV en la descripción para que puedas hablar con ellos y encargar tu micro color panel. Adicionalmente, recuerda que si quieres acceder a la licencia de DaVinci Resolve Studio, tienes acceso a un descuento imbatible donde vas a obtener por solo $280. Toda la información la tienes en la descripción. Si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, no dejes de ver uno de los videos sugeridos y suscríbete al canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.